Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación pues que me hacen a través de este medio para hablar un poquito de derecho. Sé que la mayoría de los compañeros pues acá participantes, creería yo, no son abogados, pero es indispensable pues saber cómo el derecho ayuda a la medicina veterinaria forense y al tema de bienestar animal, tanto en América Latina, y vamos a tocar más que todo también el tema del bienestar animal en Colombia y la tenencia responsable de animales de compañía, toda vez de que esto ha desencadenado, por ejemplo, en Colombia muchos inconvenientes con la implementación de una nueva ley, que es la ley 1801 de 2016, que es el Código Nacional de Convivencia y Seguridad. Listo. Bueno, muchas gracias por la invitación y comencemos. Entonces, sí quería mostrarles un poco. No sé si a través del chat también me van retroalimentando, porque el tema, pues, por no conocer muchos temas jurídicos de otros países, a veces se me complica un poco. Pero bueno, ¿cuándo podemos empezar a hablar de derecho de los animales? ¿O cómo consideramos nosotros también si los animales o los seres sintientes, que en este caso, pues, así se trata acá en la legislación colombiana, tienen o no tienen derechos? Entonces, me permito pues decir que hay una Declaración Universal de los Derechos del Animal. No sé si alguno de ustedes me retroalimenta por el chat, ya la conocía o tenía conocimiento del mismo. Hay que tener en claro pues de que esta declaración fue dada el 15 de octubre de 1978, perdón, en septiembre de 1977, y en octubre del año de 1978 fue ratificada por la UNESCO y por la Organización Mundial de las Naciones Unidas. ¿Cierto? ¿Qué es lo que se buscaba acá? Pues hacer una declaración similar, podemos decir que similar, más no igual a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre o de los seres humanos, ¿cierto? Entonces él cuenta con un preámbulo que es como una invitación a las personas y pues, a todas las personas que hacen parte de este globo terráqueo a que consideremos la realidad y cómo vemos nosotros los animales y cómo los debemos de ver, más que todo un deber. Entonces, empezamos hablando de un preámbulo donde dice que considera que todo animal posee derechos. Hay ciertos derechos, pues para el derecho es muy difícil, y pues lo expongo desde el punto de vista colombiano y de lo que he leído de legislaciones internacionales de otros países y en Latinoamérica, hablar de derechos hacia los animales, toda vez de que nosotros venimos, más que todo en Latinoamérica, venimos de una concepción romana del derecho. Entonces venimos más que todo liderados mediante códigos civiles, que un código civil, ¿qué es lo que busca? La relación interpersonal entre privados, de cómo solucionar sus problemas de carácter jurídico o cómo está tipificado determinados, por ejemplo, contratos. Cuando usted celebra un contrato de compra-venta, cuando usted tiene derecho a una herencia, ese tipo de situaciones son las que uno dice, venga, pero ¿cómo así? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Porque usted en la Declaración Universal de los Derechos del Animal me está diciendo que él posee derechos, ¿cierto? Pero ¿qué clase de derechos? Hay que saber hablar de ese tema, porque si no, pues van a decir, pero es que un perro no puede heredar, o un gato no puede heredar, o la vaca, que fue un animal de compañía para la persona, tampoco puede heredar, o un animal de compañía no puede comprar una casa. Ese tipo de cosas ponen en disyuntiva y en un posible eh, pelea o enfrentamiento a muchos conocedores del derecho, porque entonces estamos hablando de que el derecho tiene que trascender más allá y tiene que ser dinámico, ¿cierto? Y responder a las circunstancias que le va mostrando la sociedad. A veces muchas personas que son conocedoras del derecho se, se dicen o manifiestan, no, un animal de compañía no puede tener esta serie de derechos. Listo. Entonces, también habla el preámbulo que el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han conducido y siguen conduciendo al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y contra los animales. Hemos visto que nosotros, a través de la evolución histórica, primero creíamos, o pues algunas personas que todavía lo creen, pues lo respeto, que veníamos de una
visión antropocéntrica, como el ser humano como centro de todo. Pues para mí y en mi concepto esta posición ya de estar abolida, toda vez de que nosotros hacemos parte de un ecosistema y nosotros, aunque somos seres humanos, también somos de una especie, ¿cierto? También el preámbulo nos invita a hablar del reconocimiento de la especie humana, la existencia de las otras especies de animales constituye el fundamento de la coexistencia de las especies en el mundo. Entonces ya estamos hablando de una coexistencia, no solamente hablamos de los animales de compañía o de toda la de todos los recursos naturales, flora, que en este caso también puede estar ahí metida. Considerando que el hombre comete genocidio y existe la amenaza de que siga cometiéndolo, ahí sí, pues yo no soy crítico de la Declaración de los Universal de los Derechos del Animal, pero la palabra genocidio me parece que no debe ser utilizada en este espacio, toda vez de que si uno pues se refiere a lo que significa un genocidio, estamos hablando que un genocidio es acabar con una especie por conocimientos por carácter étnico, cultural o político, ¿cierto? Entonces esto va más indilgado a temas con relación hacia los humanos. Considerando que el respeto del hombre hacia los animales está ligado al respeto de los hombres entre ellos mismos. Si tú respetas un animal, yo ahora escuchaba a Julio, que es que, pues al doctor Julio, hablando del tema de que nosotros cómo nos tenemos que ver frente a los animales y que nosotros como tratamos a un animal también podemos ser pues iniciadores de otros tipos de violencia. Se ha visto que ahora debido a tanto encierro pues que vimos en diferentes países por este tema de la cuarentena, en Colombia hablo más pues específicamente y los temas que yo trato en Medellín, en el municipio de Medellín, se ha disparado mucho el tema del maltrato animal, porque ya hay una convivencia más estrecha con tu animal de compañía. Ya no es cuando uno llegaba en las tardes o en las noches después de trabajar y llegaba el animal, sea perro, gato o el animal que uno tenga, le movía la cola y está un ratico, no, uno ya tiene que convivir con ellos. Entonces incrementaba un poquito los niveles de maltrato animal y además de ese incremento ver que es la primera violencia, porque después se refleja en una violencia intrafamiliar contra su compañera, contra su compañero, contra sus hijos o contra terceros con los que usted cohabite, ¿cierto? Entonces hay que ver que estos son señales también de posibles maltrato. Un maltrato animal es señal también de un posible maltrato que va a escalar más y va a generar problemas que tienen más repercusión, tanto social. No estoy diciendo que el maltrato animal no tenga una repercusión social. Gracias a toda esta evolución histórica, tiene una gran repercusión social, pero tiene otro, o hay, se dan otros eventos donde puede tener una repercusión social, la muerte de otra persona, el daño de bienes muebles y todo ese tipo de cosas que van a generar más violencia. Hay otra cosa que yo sí quiero ver y que en la Declaración Universal de los Derechos del Animal me pareció muy importante tener en cuenta, que es el tema de la educación. El tema de la educación es primordial, o sea, la prevención que se debe de tener para que para con los animales y cómo educar a las personas y las futuras generaciones a respetar esto, a respetar todo tipo de animales y saber convivir con ellos. Hay que saber pues que hace muchos años y se ha venido tratando a través del Código Civil, que también lo vamos a hablar ahora en su debido momento, entender la diferenciación que uno tiene de un animal de compañía, un animal que por ejemplo solo es para abasto, o a un animal de compañía, pues a un animal que es para abasto, un animal que está utilizado para la arriería o que cumple funciones económicas, pues no, se debe tener en cuenta de que ya ellos también gozan de una protección especial por parte de las diferentes legislaciones de cada uno de los países también de Latinoamérica y en el mundo, que unas son más rigurosas que otras, que ahorita vamos a ver que yo hice pues más o menos un estudio de algunas y me meto de lleno en Colombia, pero sí se está viendo que hay un desarrollo del bienestar animal. Ok, vamos claros hasta ahí. Entonces, hablando pues del estudio legislativo que les mencioné, latinoamericano, me quise basar pues en varios países que consideré que son importantes y, y empecé a mirar qué habían hecho ellos por el tema del bienestar animal y qué leyes, porque en realidad nosotros lo que necesitamos saber es en el derecho, pues si hay una ley que en realidad genere protección y bienestar animal, porque nada se queda con buenas, pues nada hacemos en la sociedad
tener muchas ganas de prepugnar, defender los animales y no tener, como decirlo así, los instrumentos jurídicos o los dientes jurídicos para que ese tipo de circunstancias que puedan generar maltrato o una mala tenencia de animales generen en sí una repercusión de carácter, pues ya sea pecuniario o penas privativas de la libertad. Entonces, me quise basar primero en Argentina. En Argentina, coincidencialmente, pues cuando estaba haciendo el análisis y leyendo lo de la Declaración de los Derechos Universales del Animal, me encuentro que, pues uno ve las fechas y en Argentina como que iban más avanzados, ¿cierto? Porque miren que crean una sociedad protectora de animales en 1881. Esta sociedad protectora de animales lo que fue creada con el fin de buscar la protección de los animales, tanto fauna silvestre en Argentina como los animales de compañía. Entonces esta sociedad lo que hace es impulsar la ley Sarmiento, pues fue llamada así. La ley Sarmiento es la ley 2786 de 1891. Hay que mirar, pues ahí sí lo vamos viendo entre todos, el transcurso que tuvo que pasar para que existiera una ley de protección animal. Sea buena, sea mala, miren que se crea una sociedad en 1881 y tuvieron que pasar 10 años para que se impulsara una ley que protegiera a los animales, ¿cierto? Entonces, la ley Sarmiento lleva su nombre porque la impulsó el presidente de la República en ese entonces, que se llama Domingo Sarmiento. Listo. Domingo Sarmiento impulsó esta ley, también es para que tengan conocimiento. A, él fue el promotor de él fue el promotor de la creación de la Sociedad Protectora de Animales, y esa Sociedad Protectora de Animales, él fue uno de los presidentes en su momento. Algo como dato curioso, pues que también quisiera que viéramos, es el tema de que en 1907, el 29 de abril, es la celebración en Argentina del Día del Animal. Listo. La ley 14346 de 1954 con, complementa la ley Sarmiento frente a las penas privativas de la libertad. Quiero darles ahí pues un poquito de luces de cómo venía siendo, que estipulaba la ley Sarmiento en su momento frente a sanciones privativas de la libertad y económicas. Entonces ellos decían que, que para una persona que le generara un daño a un animal tendría penas privativas de la libertad y una sanción económica. En su momento eran multas de 2 a 5 pesos. Si la persona no pagaba la multa pecuniaria o económica, le generaba privación de la libertad. Por cada peso que no pagara, 2 días de arresto, ¿cierto? Eso era lo que precursaba a esto. Pero viéndolo bien, generarle la muerte a un animal y que usted le pongan, pues en este momento, pues hacer la conversión a cuántos dólares más o menos se está hablando de esos pesos, pues es algo irrisorio. Entonces, por eso hubo una modificación y salió la ley 1436, 14346 de 1954, la cual puso las penas un poquito más rigurosas, no estoy hablando que fueran del todo rigurosas, y manifestó que ya existen penas entre de 3 a 1 año de penas privativas de la libertad en Argentina por la persona que maltrate un animal, independientemente pues si el animal sea de compañía o no, ¿cierto? Luego de esto, pues viene un desarrollo, está la ley 13.908 de 1950, que es la Ley Nacional de Caza y de Protección de Fauna. Al hacer el análisis pues, de esta ley, podemos ver que en ese momento que estuvo implementada esta ley, Argentina se convirtió en uno de los países más exportador de fauna silvestre en el mundo. Entonces, ahí hace uno el análisis pues desde el punto de vista jurídico y hasta médico veterinario, pues proteccionista no tenía nada, porque entonces lo que propició fue la exportación, y para la exportación tuvo que haber existido una casa o una forma de recolectar a la fauna y su posterior exportación. Listo.
La ley 22421, 22.421 de 1981, lo que hizo fue modificar la Ley Nacional de Caza de Protección de la Fauna. Esta ley lo que hizo ya fue hacer más riguroso todo el tema relacionado con el tema de exportación de fauna. Entonces, esta sí fue un cambio pues muy grande, pero tuvieron que pasar 31 años para que esta ley modificara el tema de las exportaciones y la protección a la fauna, ¿cierto? Bueno, luego está la ley 23.899, que es el Servicio Nacional de Sanidad Animal. Crean un Servicio Nacional de Sanidad Animal. Es una entidad que es competente para conocer de temas de maltrato animal y más el tema fitosanitario y de enfermedades zoonóticas en todo el territorio de Argentina, frente a qué pueda pasar con los animales, ya sean estos fauna silvestre o animales de compañía. Y por último está el decreto 1088 de 2011. Este decreto lo que habla es la tenencia responsable y de sanidad de perros y gatos. Sí quiero tocar cositas que encontré puntuales frente a esto, las motivaciones de por qué dieron esta ley. Entonces hablamos de una tenencia responsable que implica promover al animal de los requerimientos básicos para su bienestar, a saber la salud, la alimentación adecuada, el espacio de descanso protegido de las inclemencias del tiempo, el espacio para eliminar sus residuos, recreación, entre otros aspectos. Esto no es nada más y nada menos que hablar de las 5 libertades de las que se ha hablado por mucho tiempo, que espero que sean más frente a la protección animal, ¿cierto? Entonces, le está instaurando a la persona que tiene un animal de compañía o le está imponiendo el Estado a través de este decreto que debe tener una tenencia responsable de su animal de compañía y le debe proveer unos mínimos para su subsistencia, los cuales de no suministrárselo seguirá inmerso en procesos sancionatorios por evidente maltrato animal. Listo. Hay otra cosa que, pues, frente a eso, frente a Argentina, la verdad, y uno hace el estudio y son muy lapsos frente al tema del maltrato animal y frente al tema del manejo de los animales más que todo de compañía. No tienen pues como una política clara o una ley orgánica en su momento que regule o que genere una política pública de bienestar animal. Mirando están un poquito pues ya como atrasados y lo único que ahora importa es como pues o lo último que encontré fue el decreto 1088-2011 frente a la tenencia responsable y la sanidad de perros y gatos. Listo. Continuando con este estudio legislativo, me dirigía al estado de Ecuador o al país de Ecuador. Entonces, Ecuador tiene varias cositas que me parecieron interesantes frente al maltrato animal, aunque tampoco gozan de una ley orgánica de bienestar animal. Entonces, en Ecuador se manifiesta a través de su constitución política de 2008 una inclusión muy relevante frente a los recursos naturales, ¿cierto? Pero entonces entendemos que los animales, la fauna silvestre y los animales de compañía también hacen parte de los recursos naturales. Entonces está en su artículo 3, numeral 7, que es una nueva, pues la constitución anterior política de Ecuador, tengo entendido que es de 1998, a esto se le adiciona en ese artículo 3 el numeral 7, que dice, son deberes primordiales del Estado. Numeral 7, proteger el patrimonio natural y cultural del país. Entonces ya hablamos de un patrimonio cultural donde dentro de ese patrimonio cultural nosotros podemos ver que se puede hablar de que ahí cabe la fauna y caben los animales de compañía y su protección, ¿cierto? Entonces, ya hablamos de un rango constitucional que entendido pues en todas las constituciones y en toda Latinoamérica, la norma de normas es la constitución política, ¿cierto? Entonces ya entendemos que hay una protección de carácter constitucional o de rango constitucional. Luego de eso hablamos del artículo 71, que es el reconocimiento a la Pachamama, a la madre naturaleza. Entonces también se habla de una protección, se habla de que el Estado debe promover y prever
que no se generen menoscabo a los recursos naturales, incluyendo entre los mismos, vuelvo y hablo, los seres sintientes como lo son la fauna silvestre y los animales de compañía. Y con posterioridad encuentro en el Código Penal, que sí quiero que miren este cuadrito, porque hubo un cambio apenas el 24 de diciembre de 2019 y se implementó en junio, porque dijeron que a partir de 6 meses se promulgaba. Entonces quiero que miremos este cuadrito, donde vamos a hablar qué se hacía antes de esta nueva reforma al Código Penal, qué se tenía frente al maltrato y qué pasó después, ¿cierto? Entonces está el Código Orgánico Integral Penal, así lo llaman allá. Entonces, ¿qué acciones o qué omisiones generan ciertas sanciones por parte del Estado y las entidades competentes a las personas que generen cualquier tipo de maltrato animal? Entonces, se hablaba de que una persona cuando le generaba un maltrato animal con lesiones a un animal de compañía, ya sea fauna silvestre, pues ya sea fauna silvestre o animal de compañía, tenía primero una contravención. ¿Cuál era la contravención? 50 a 100 horas de trabajo comunitario. Ojalá los compañeros de Ecuador me puedan retroalimentar de si en algún momento se ha dado estas sanciones y si se ha cumplido en su momento con la intervención o ya sea por el chat. Listo. Luego está el maltrato al animal con muerte, que entonces también generaba una contravención que generaba penas privativas de la libertad de 3 a 7 días. Posterior hay un tema de las peleas de perros que genera una contravención también de 7 a 5 días. No tuve claridad frente a qué tipo de peleas de perros, pues si es que son enfrentamientos que son buscados por los seres humanos donde se le va a generar la muerte a otro animal de compañía. Eso es algo pues que me quedó ahí en la duda. Está el tema de la zoofilia, está el tema del abandono y está el tema en sí del maltrato animal por otros tipos de razones que no sean las lesiones. Hablamos, por ejemplo, no suministrarle alimento, o también está el tema de reducirlo a sitios donde él no pueda expresar su comportamiento natural, que eso también genera un tipo de maltrato animal, ¿cierto? Entonces, con posterior a la reforma sí nos establece que por acción u omisión eh, cambia la tipificación, ya no es una contravención, sino un delito. Delito que tiene más envergadura y más temas de carácter policivo, fiscal y temas de política criminal, ¿cierto? Entonces ya estamos hablando, porque cuando hablamos de delito, la persona que en su momento pueda ser condenado es un delincuente, ¿cierto? Tiene derecho a defensa, a su debido proceso, eso está bien, pero cuando es condenado genera un delito, mientras que un contraventor es simplemente una contravención común. Entonces, hablamos de maltrato con lesión a con lesiones, entonces el delito ya se incrementó y ya es un delito y ya no hablamos de trabajo comunitario, sino que hablamos de meses en prisión. Entonces, dependiendo pues del juez o el instructor que vaya a generar la sanción, estamos hablando de 2 a 6 meses de prisión y con ciertos agravantes. Y es más, meten el tema que es muy importante saberlo, la agravación del tipo penal o la agravación punitiva. Entonces, hablan de agravantes de 6 meses a 1 año de prisión por crueldad o tortura. O sea, tú le generaste una lesión a un animal a un animal o una fauna, a un animal, y lo hiciste de manera cruel o lo torturaste, entonces ya no te vas a dar inmerso en una prisión de 2 a 6 meses, sino que te vas a ir inmerso en prisión de 6 a 1 año, ¿cierto? Cuando el animal de compañía o la fauna le generan un maltrato y le generan la muerte, ya estamos hablando de 6 meses a 1 año de prisión. Estamos hablando que lo mismo del agravante del tema de la crueldad, hablamos de 1 a 3 años. Miren que ya va avanzando. El tema de las peleas de perros se vuelve delito también, ya deja de ser contravención y da de 2 a 6 meses de prisión con agravantes de 6 a 1 año. Mm, Me hacen una pregunta acá, pues si quiere la intervenimos ya viendo esta diapositiva. ¿Es bien visto ese tiempo para delitos o debería ser mayor?
Lo que pasa es que eso responde, pues yo le respondo ya desde el tema de vista colombiano y cómo trabaja la política criminal y colombiana. Y también lo vamos a ver. Eso todo depende de la política criminal y de el impacto que genera socialmente los delitos. Entonces, muchas personas, acá pues sí interfiero, muchas personas se rasgan las vestiduras o creen que cuando se le genera pues a un animal la muerte o un maltrato deben de ser penas mayores, pero se debe hacer un estudio porque es que el tema de las penas privativas de la libertad como política criminal es el tema de la resocialización. Lo que pasa es que si hablamos de Latinoamérica, no tengo mucho conocimiento, pero si hablo de Colombia en sí, principalmente, es muy difícil ese tipo de resocialización, como lo hablaba Julio ahora, pues son lugares que posiblemente están hacinados, vos te vas a encontrar con personas que han generado peores delitos, un homicidio, un desplazamiento forzado, ese tipo de cosas que en realidad no están buscando resocializar a la persona que generó el delito, sino que en realidad se está generando, es como más delincuencia. Es una concepción personal, pero también estoy atento a cómo se va desarrollando en los otros países. Continuando con este tema, estamos hablando y hablamos de la zoofilia. Entonces la zoofilia no tenía ningún tema en el Código Orgánico Integral Penal, pero sí hablamos de que en Ecuador se consideró como una contravención donde se generan trabajos de orden comunitario. Frente al abandono también, no, perdón, la zoofilia es un delito de 6 meses a 1 año y si hay agravante de 1 a 3 años. El abandono genera una contravención y el maltrato animal también genera una contravención. Este nuevo cambio apenas en Ecuador empezó a regir 6 meses después de la promulgación de esta reforma. Tengo entendido que está empezando, o sea, está nuevecita, es 24 de junio, 24 de julio de 2020. Entonces ya pues para que las personas del Ecuador tengan conocimiento, porque es algo nuevo. Listo. Y ahora vemos el acuerdo 0116 de 2009, el cual reglamentó la tenencia de perros. Este reglamento es un reglamento que es dado por parte de 2 ministerios, que ya les digo cuáles son los ministerios, que son el Ministerio de la Salud Pública y el Ministerio de Agricultura. Entonces, ¿qué es lo que busca? Es muy parecido también a los temas relacionados con la tenencia responsable de animales de compañía, pero más hacia las enfermedades zoonóticas que puedan generar estos animales de compañía. De igualmente, pues también hacen un reconocimiento y una protección especial a los animales de compañía y establecen una competencia que me parece muy bueno que lo tengamos en cuenta, que la existencia de un comisario de salud, que es la persona encargada de conocer todo este tipo de tenencia responsable de animales de compañía. De igual forma, también habla del tema de educación. Es muy primordial educar a las futuras generaciones en temas de maltrato animal. Vamos a hablar más adelante que en Colombia y en caso específico del municipio de Medellín, se busca mucho ese tema de la educación, se acude mucho a instituciones educativas para que se haga ese tipo de, de educación preventiva para no generar maltrato. ¿Cierto? Listo. Continuemos. Perú. Perú es uno de los países pioneros en Latinoamérica de bienestar animal. Para, pues, muy loable lo que ellos hacen frente al tema de bienestar animal. Perdón, cuando me fui a Ecuador no les hablé del LOA, la Ley Orgánica de Bienestar Animal. No se ha aprobado por parte de la Asamblea, entonces todavía
se propende que se genere una política pública de bienestar animal, porque es que cuando usted genera ese tipo de leyes orgánicas que son de aplicación dentro de todo el territorio nacional, lo que va a generar es que los municipios o los departamentos, dependiendo de cómo esté distribuido el poder en cada uno de los países, generen políticas públicas de bienestar animal en pro de la protección, en pro de la educación y en pro de erradicar todo tipo de maltrato animal dentro de su territorio, ¿cierto? Entonces eh, Perú tiene la ley 3047 de 2015. Esa ley, esa ley me cuentan acá, en Ecuador estamos bajo la normatividad del Código Orgánico Ambiental y su reglamento. Ah, ok, muchas gracias por la intervención. Sí, es un código, pero hay que ver que pues, lo que nosotros en Colombia también tenemos un código que se llama Código Natural de los Recursos Naturales y lo que se propugna es como la creación de nuevos códigos, ¿cierto? Y leyes que hablen específicamente de los casos o que hablen específicamente de los animales para que saquen toda esa legislación, porque es que cuando hablamos de un código orgánico ambiental siempre vemos inmiscuido todo el tema de los recursos naturales. Entonces, para sacar todo eso de ahí y poder hablar solamente de los animales, sean estos de compañía o fauna silvestre, y hablar puntualmente del maltrato, ¿cierto? Entonces, continuando con Perú, la ley 3047 de 2015 creó la ley de protección y bienestar animal. Entonces es una ley más específica que toca temas más puntuales de coherentes con el tema de bienestar animal. Yo quise pues tener acá presente el objeto de la ley como con el artículo 3, donde hablamos que la presente ley tiene como por objeto proteger la vida y la salud de los animales vertebrados, domésticos o silvestres mantenidos en cautiverio, impedir el maltrato, la crueldad causados directa o indirectamente por el ser humano, que les ocasiona sufrimiento innecesario, lesión o muerte, así como fomentar el respeto a la vida y el bienestar de los animales a través de la educación, además de velar por su bienestar para prevenir accidentes a sus poblaciones y aquellas enfermedades transmisibles al ser humano. Entendemos pues que casi todas las leyes en Latinoamérica, a lo último, lo que pues también hablan mucho del tema de las enfermedades que puedan ser transmisibles, las enfermedades zoonóticas, entonces también van de la mano de estar protegiendo mucho al ser humano, pero también es muy bueno mirar, por ejemplo, como lo hace esta ley, de la protección y de los animales dentro del territorio, en este caso, Perú, ¿cierto? Eh, hay varios principios que esta ley toca, la ley 3047, son casi como una transcripción del decreto, perdón, se me fue de, del tema que habíamos hablado de la Declaración de los Derechos del Animal, es casi una transcripción, pero también con su desarrollo a lo que se ve dentro de cada territorio, ¿cierto? Entonces, esta ley tiene sus propios principios, eso es muy importante cuando nosotros nos enfrentamos a leyes orgánicas que hablan de la protección animal. ¿Por qué? Porque traen sus propios principios para su aplicación. Entonces, eso tiene Perú. Perú es bandera en temas de protección animal. Entonces, hablan del principio de protección y bienestar animal, hablan del principio de la protección a la biodiversidad, hablan del principio de la colaboración integral y la responsabilidad de la sociedad, hablan del principio de armonización con el derecho internacional. Entonces vemos que ellos sí pues, han tenido como un desarrollo legislativo y han querido mostrar que se puede generar protección animal a través de leyes y mirando también todo el desarrollo, como yo les dije, de lo que a veces nosotros vemos en el derecho como la dinámica del derecho. Listo, continuemos. Bolivia. Eh, Bolivia, Bolivia es otro país que me pareció que ha venido desarrollando en sí una,
una política de bienestar animal. Entonces hablamos que el 1 de junio de 2015 se crea mediante el número Ley 700 para defensa de los animales contra actos de crueldad y maltrato. ¿Cierto? Esta ley también hace un reconocimiento que me parece que no lo traen las otras leyes, pues la ley que habíamos hablado anteriormente en específico, porque ellos sí hablan de los derechos de los animales y taxativamente dicen qué derechos deben de tener estos animales. Entonces habla a ser reconocidos como seres vivos, a vivir en un ambiente saludable y protegido, a ser protegidos contra todo tipo de violencia, maltrato y crueldad, a ser auxiliados y atendidos. Entonces le dan esa concepción, esa consideración de derechos y eso es muy, muy importante como jurídico, pues hablando y como jurídico colombiano, ese tipo de reconocimiento, ¿cierto? También hace una invitación a los diferentes ministerios de los que hace, pues que tiene Bolivia y les impone unas cargas en carácter impositivo y les dice, vea, señor Ministerio de Salud, usted va a hacer esto, señor Ministerio de Educación, usted va a hacer esto, señor Ministerio de Comunicaciones, usted va a hacer esto, ¿cierto? Entonces eso es primordial para dividir, porque usted divide las cargas y le impone ciertas obligaciones al Estado para que el Estado proponga mejores políticas públicas, tenga mejor reconocimiento a los temas de bienestar animal. Entonces, me pareció algo que es de reconocimiento por parte pues al Estado boliviano de buscar cómo vivir todo ese tipo de actuaciones y no dejarlos en cabeza de una sola institución, que por ejemplo a veces lo podemos ver como en Colombia. Listo. Existe también generan unas obligaciones hacia las personas, no necesariamente personas tenedoras de animales de compañía, sino a la sociedad civil, ¿cierto? Entonces le dice a la persona, yo soy, si usted no si usted no le gustan los animales, pues usted debe tener una serie de obligaciones, como evitar causales o permitir sufrimientos innecesarios. Y también impone impositivamente obligaciones para los dueños de los animales de compañía, ¿cierto? A asumir su custodia, responder civilmente y penalmente por los daños que le puedan ser causados a terceros y todo ese tipo de cosas que generan protección y bienestar animal. Hay que entender que el tener un animal de compañía, más que todos los animales de compañía, generan grandes responsabilidades para los tenedores y eso es lo que nosotros tenemos que ir proponiendo en todos los espacios académicos a los que somos invitados, ¿cierto? Una de las obligaciones, por ejemplo, también dice no abandonarlos, es que eso genera maltrato y el abandono, como ahorita hablaba el doctor Julio, frente a lo que estábamos mencionando de qué hacer cuando en un municipio o en un espacio, un territorio XYZ hay muchos animales de compañía, pues el albergue no es una solución para esos tipos de animales. Posterior a eso existe una reglamentación, pero esta reglamentación solo rige en el municipio de La Paz, en el municipio de La Paz, es un poco larga la verdad frente a la tenencia de animales de compañía, pero está muy bien fundamentada, está muy bien reglamentada, entonces habla de temas, por ejemplo, de que hay que hacer un registro a los animales de compañía, hay que hacer también un tema eh, frente a las sociedades protectoras de animales, se deben de registrar. La persona que vaya a comercializar animales de compañía también debe tener un registro y debe tener y de cumplir con unas condiciones. También habla de cómo se debe hacer una adopción cuando se va a entregar un animal de compañía. Ese tipo de cosas que en realidad uno a veces las pasa por encima por el tema del derecho y cómo el derecho civil ve a los animales de compañía, pues que los ve como cosas muebles. Pero esta reglamentación me pareció muy buena, muy completa y pues es bueno hacerle un reconocimiento también. Y por último encontramos la ley 553 de 2014. Esta ley, ¿qué fue de lo que habla? Habla de la tenencia de perros considerados peligrosos.
este tema lo vamos a tocar más a fondo con la legislación colombiana, ¿cierto? Que es la que yo más manejo, pero también vi que ellos tienen una reglamentación especial frente a la tenencia de estos animales de compañía. Entre una de ellas, hace una clasificación taxativa de qué animales son considerados como potencialmente peligrosos o perros peligrosos, como lo habla la ley, ¿cierto? Alrededor de 11 razas que ahorita las vamos a ver porque casi todas o todas están dentro de la legislación colombiana, pero también es muy bueno tener este tipo de reglamentaciones. Pues ahora yo voy a hablar un poquito de por qué se consideran pues caninos potencialmente peligrosos desde el punto de vista jurídico, y ahí sí pues también vamos a ver si hay alguna intervención médico-veterinaria que nos ayude a complementar este caso, porque recuerden que soy abogado más no médico veterinario. Otra cosa que vi dentro de la ley 553 de 2014 fue el tema de las medidas de seguridad que deben de tener estos animales de compañía debido a su peligrosidad, que además de ir acompañados de su trailla o correa, también deben de ir acompañados de un bozal. Entonces me parece también muy importante, y un bozal adecuado, porque a veces vemos pues en los territorios que les ponen unos bozales que los perros no pueden jadear y les puede dar un golpe de calo. Listo. Bueno, ahora nos vamos hacia el estudio legislativo en Latinoamérica y nos vamos hacia Colombia, ¿cierto? Colombia, pues ya que es muy fuerte y es lo que yo vengo trabajando aproximadamente ya hace 4 años frente al derecho a tener animales. Entonces, Colombia es un país que se rige mediante la Constitución de 1991. Esa constitución es considerada a nivel de Latinoamérica como la constitución ecológica. Entonces, dentro de esa consideración, pues cabe también, aunque obviamente no hacen énfasis en tema de los animales, hacen énfasis a los recursos naturales, entonces nos manifiestan que existen pues unas protecciones especiales hacia los mismos. Entonces, en Colombia se ha debatido mucho que responsabiliza o que blinda a la persona, o sea, al ser humano, para tener animales de compañía, ¿cierto? Entonces hay un artículo en la Constitución Política de Colombia, que es el artículo 16, que habla del libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad lo que le permite al ser humano es desarrollarse libremente, obviamente sin transgredir los derechos de las demás personas. Y entre ellos ha habido un desarrollo constitucional por parte de la Corte Constitucional, donde hablan de que una persona es libre de escoger, obviamente, tener un animal, de tener o no un animal de compañía, aclarando desde ya que, pues, que el animal de compañía debe estar permitido por parte de la legislación colombiana. Me explico. En Colombia no es permitido tener de animal de compañía una fauna silvestre. ¿Por qué? Porque lo que está generando es un impacto ambiental, está dejando que ese animal fauna silvestre genere su papel ecosistémico en el ecosistema colombiano. Entonces es un delito, ese también es un delito, y también lo lee como delito en muchas legislaciones de los países latinoamericanos. También está y existe el tema de la intimidad personal y familiar, que dice que el artículo 15 de la Constitución, que también nos da luces para nosotros poder tener animales de compañía dentro del territorio colombiano. Existe la sentencia T035 de 1997, que habla de la tenencia de animales domésticos, es una expresión de los derechos fundamentales, e igualmente destacó la importancia para los seres humanos de su relación afectiva con los animales. Han habido otras sentencias, está la T117 de 1998, que habla frente al tema de los ruidos, porque muchas veces, como nosotros vivimos en la urbanidad, ¿cierto? En zonas urbanas, los animales de compañía pueden generar problemas de convivencia, ¿cierto? Entonces hablamos de problemas de ruido, exceso de ladridos, ladridos a horas distintas, pues muy en la madrugada, ese tema, o personas que fácilmente no toleran este tipo de comportamientos, ¿cierto? Entonces,
esa sentencia pues dijo una vez que nosotros debemos, como seres humanos y al vivir en convivencia, soportar este tipo de cargas toda vez de que los animales, pues en este caso los animales de compañía o domésticos, no hacen voluntariamente, pues no se puede voluntariamente mermarle al ladrido de un perro. Me explico, ellos ponían un ejemplo. Es muy fácil que si usted se queja del vecino que tiene el equipo de sonido a todo volumen, como me tenían acá ahora, a todo volumen, pues uno le puede decir que le merme, ¿cierto? Que le baje al volumen, pero yo no le puedo decir a mi animal de compañía que le baje al volumen a sus ladridos. Y de hacerlo, se ha pasado, que también voy a hablar de casos puntuales en la Inspección de Policía de Protección Animal, que hemos encontrado personas propietarias que no se aguantan a sus vecinos o no se aguantan el mismo animal de compañía y han puesto cintas en el hocico del animal de compañía. Hasta el caso extremo hemos visto también que le han cortado la lengua. Entonces hay que ver pues hasta dónde puede llegar la convivencia con esta clase de seres sintientes. Todos me ven ahí, se me pasó algo. Sí, listo. Luego, esta ley es muy importante para Colombia. Está la ley 84 de 1989, que es el Estatuto Nacional de Protección de los Animales. Este estatuto lo que buscó fue generar protección, como su nombre lo dice, la protección a los animales tiene un objeto que es generar, pues, que todas las personas que habitan el territorio nacional sepan que existe una ley que usted, si genera un maltrato a un animal de compañía, que si usted va a transportar un animal de compañía o fauna o animales de abasto, debe cumplir con unas regulaciones y debe cumplir conforme a este estatuto. Este estatuto fue modificado mediante la ley 1774-2016, que la vemos más abajo, la cual vamos a tocar ahorita, y, y lo que hizo fue generar un cambio a nivel jurídico en Colombia, porque primero tipificó el maltrato animal como una conducta punible en el Código Penal colombiano y segundo, incluyó en el Código Civil colombiano algo que yo no he visto en ningún Código Civil de las legislaciones que estudié, pues las que les mostré: Argentina, Ecuador, Bolivia, y ay, se me fue la otra: Argentina, Ecuador, Bolivia. Bueno, la otra que les mostré. Y está la ley 1801, que es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, que es el que habla de la tenencia responsable de animales de compañía, ¿cierto? Entonces la sentencia, perdón que me la salté, la 666 de 2010 de la Corte Constitucional Colombiana, ¿quién le dio un estatus a los animales de compañía antes de que existieran esas modificaciones al código? Le dio una concepción a los animales de compañía que es los catalogó como seres sintientes y que gozan de una protección especial por parte del Estado y de todas las personas que habitamos el territorio nacional, ¿cierto? Entonces, para adentrarnos más con temas de bienestar animal en Colombia, está el Estatuto Nacional de Protección Animal, que ya les dije que es la ley 84 de 1989, que manifiesta lo siguiente: a partir de la promulgación de la presente ley, los animales tendrán en todo el territorio nacional especial protección contra el sufrimiento y el dolor, causados directamente o indirectamente por el hombre. La expresión animales, hay que ver pues que el artículo 1 empezó a hablar de los temas de para qué es la protección y qué tipo de animales. Entonces, los silvestres, los bravíos, los salvajes, los domésticos o los domesticados, y cualquiera que sea el medio físico en que se encuentren o vivan, ya sea en libertad o estén en cautiverio. El estatuto en su artículo 2 manifestó una serie de temas que hemos visto pues en la declaración, que hemos visto que también lo traen otras legislaciones de los otros estados, y es el tema de las 5 libertades o el tema de las libertades de los animales. Entonces también vuelve y lo trae, que es el tema de prevenir y tratar el dolor y el sufrimiento de los animales, promover la salud y el bienestar de los animales, asegurándoles higiene, sanidad, condiciones apropiadas de existencia, erradicar, sancionar el maltrato y los actos de crueldad para con los animales, desarrollar programas educativos, lo que yo vengo haciendo hincapié mucho, y por eso es que me parece muy importante el tema de la academia, es el tema más que todo de la prevención, ¿cierto?
ese artículo pues lo quise tener ahí, pero obviamente no lo voy a leer, es muy largo, pero quería era que lo vieran porque el Estatuto Nacional de Protección Animal que está vigente habla o es el que vi que en este momento en Latinoamérica está más completo taxativamente, aunque yo digo que esto es enunciativo, de todas las posibles conductas que pueden generar maltrato animal, ¿cierto? Entonces vemos pues que son una serie de verbos rectores que en realidad llegó hasta la Y, ¿cierto? Imagínense, casi acá con todo el abecedario. Entonces, sí cuando se estaba realizando esta norma, esta ley, pues sí miraron pues qué posiblemente se pueda dar o qué posible hecho o maltrato se pueda generar en un animal, sea este fauna silvestre o animal de compañía. Estableció una competencia para decir quién es la persona encargada dentro de los territorios de conocer de los temas de maltrato animal. Entonces estableció en su artículo 46 dos responsabilidades, una en cabeza de los alcaldes. Les explico cómo estamos organizados acá en Colombia para los que no conozcan, que creo que pueden ser la mayoría, de cómo estamos organizados. Colombia es un Estado social de derecho, centralista, que está conformado por departamentos, son 32 departamentos, cada departamento tiene su gobernador y cada departamento tiene municipios. En cada departamento pueden haber N cantidad de municipios y en cada municipio hay un alcalde. Ese alcalde es elegido por votación popular y el alcalde en algunos territorios elige el inspector de policía y en otros es por concurso. Listo. Voy a ver que creo que tengo unos chats. Listo. Ah, bueno, era la diapositiva. Ok. Bueno, entonces, ya luego de que les digo esto, entonces ya la ley manifestó, bueno, ¿y a quién vamos a hacer cargo de esto? Porque pues dejarlo en cabeza del Estado y el Estado, ¿qué? Pues el Estado es muy grande. Entonces dijo, no, no, esto se lo vamos a dejar a los alcaldes o a los inspectores de policía o quien hagan sus veces, ¿cierto? Entonces, el alcalde, al ser la primera autoridad de policía de cada uno de esos municipios, puede iniciar procesos sancionatorios por maltrato animal. ¿Qué es lo que vemos acá en Colombia? Y más que todo, Medellín, que voy a hablar ahora más de la experiencia de Medellín para hacer una inspección de gran reconocimiento en Colombia, que todo está en cabeza de los inspectores de policía. Lo que pasa es que los inspectores de policía dentro del territorio nacional colombiano conocen de demasiados temas y son pocos los que se capacitan en temas de bienestar animal. Entonces muchas veces le llegan con unos casos de maltrato y no tienen las herramientas para determinar si la existencia o no de un maltrato. Entonces ahí es donde se hace mucho hincapié en el tema de la medicina veterinaria forense, que en Medellín es fuerte, es muy fuerte, a través de lo que ha hecho el doctor Julio Aguirre. Entonces, nos ha dado herramientas a nosotros para determinar la existencia o no de un posible maltrato animal y documentos que son legalmente obtenidos y documentos que nos sirven como elementos materiales probatorios dentro de un proceso sancionatorio. Listo. Como les dije, Colombia es considerado, pues se ha visto y el estudio que hemos hecho como una constitución ecológica, entonces podemos ver que a partir de 1991 hay una serie de artículos regados por toda la constitución que habla de la protección de los recursos naturales y dentro de esa protección estamos hablando ya de la protección especial de los seres sintientes o de los seres considerados sintientes, ya sea fauna doméstica o fauna silvestre. Luego, posterior a esto, ya viene un avance gigante para Colombia, para todo el tema pues jurídico para nosotros, que es la ley 1774 de 2016. Entonces esta ley modificó la ley 84 de 1989. ¿Qué modificó? Pues ya generó un objeto nuevo, ¿cierto? Que donde dice los animales como seres sintientes. Entonces miren esa palabra
que es muy, muy, muy importante para nosotros en nuestro ordenamiento jurídico colombiano, no son cosas. Recibirán especial protección contra el sufrimiento y el dolor, en especial el causado directa o indirectamente por los humanos, por lo cual en la presente ley se tipifican como punibles algunas conductas relacionadas con el maltrato a los animales y se establece un procedimiento sancionatorio de carácter policivo y judicial. Entonces vemos que esta ley, a diferencia de muchas otras leyes que yo les expliqué anteriormente, no habla literal de temas zoonóticos, no, acá siempre se habla del bienestar animal, acá, y la ley 84 también lo habló. La ley, estas leyes no, pues dejan muy al lado el tema zoonótico y se lo dejan a otros ministerios, a otros tipos de u otras dependencias que se hagan cargo de ellos. Pero esta ley, pues conjunto con la ley 84, solo va a hablar de maltrato y solo va a hablar de temas, de los posibles temas, presuntos temas que le pueda generar una persona a un animal, ya sea fauna silvestre o animales de compañía. Acá es donde yo quiero que hagamos hincapié un momentico, y es el tema de que por primera vez vi que se metió la ley, se metió, porque no lo vi en los otros estudios que realicé con el Código Civil. Ya les había explicado anteriormente que nosotros venimos de una generación del Código Romano, entonces somos civilistas, pues se pretende por un país más civilista, es un derecho más civil, y dentro de eso siempre se ha considerado, pues en las otras legislaciones, se ha considerado que los animales son muebles, son bienes muebles, son aquellos bienes muebles que se pueden transportar de un lugar a otro por ellos mismos, ¿cierto? Y ya están otra serie de bienes muebles que son los inanimados, que son los que se pueden transportar de un lugar a otro, pero con una fuerza extraña, ¿cierto? Pues la ley 1774 se quiso acá, como hablando en colombiano, se quiso dar la pela y quiso modificar el Código Civil. Oiga, modificar eso es acá rasgar vestiduras de doctrinantes y amantes del derecho civil, y le dio un reconocimiento que para nosotros es muy importante en temas de responsabilidad civil, tanto contractual o extracontractual en Colombia, que reconozcase la calidad de seres sintientes a los animales. Esta consideración genera o abre un ámbito en Colombia muy, muy grande, porque entonces ya podemos irnos a hablar de perjuicios morales cuando hablamos de indemnizaciones que se hayan generado por temas, me explico, un centro médico veterinario en Colombia le generó una muerte a un animal de compañía por una mala práctica veterinaria, una mala praxis, ¿cierto? Y se pudo verificar la mala praxis, obviamente. Entonces yo tengo verificado, eso se habla, podemos hablar de responsabilidad civil contractual o responsabilidad civil extracontractual, entonces se entiende verificado de que hay un nexo de causalidad y se genera un daño. Pero anteriormente lo que se decía, ah, sí, bueno, yo le maté el animal y fue una falla mía, ¿cuánto vale ese perro? ¿Cuánto vale ese gato? ¿Cuánto vale ese caballo? ¿Cierto? Pero pues hablar de eso, hablando acá en Colombia, supongamos yo adopté mi perrito, yo tengo un perro, es un criollito, o sea, es de raza colombiana, es un cruce, pues ese animal no tiene un valor económico hablando comercialmente, pero sí tiene un valor moral, una afectación como ser sintiente y una protección por parte mía, que la pérdida de ese animal de compañía me puede generar a mí y a mi familia ciertos perjuicios morales. Entonces ya estamos hablando que ese reconocimiento ha generado un cambio frente a los perjuicios morales que pueden ser significativamente mucho más elevados que el valor de un animal de compañía. Porque pues si hablamos, por ejemplo, de que un mal procedimiento médico veterinario le generó la muerte a un caballo de raza, pues de una raza muy pura, que vale miles y miles de dólares, pues uno dice, ah, pues sí, lo van a reparar y en realidad va a ser ostentosa la reparación. Pero cuando hablamos de animales que no tienen un valor, sí, más que no, pues no tienen un valor comercial, sino más un valor de carácter sentimental, pues no va a haber una reparación integral.
eso hablamos de reparación integral a las víctimas, ¿cierto? Pues se puede acuñar ese tema acá en Colombia. Entonces, esto ayudó, la ley 1774 ayuda a abogados que nos interesamos en el bienestar animal, a generar nuevas propuestas ante los jueces de la República para que se diga, venga, no, es que los perjuicios morales también pueden darse porque yo perdí mi animal de compañía. Más adelante, si llegamos al tema, hablamos de la responsabilidad médica veterinaria. Vuelve y toca el tema, la ley 1774 se volvió otra vez a los principios. Habla de las 5 libertades, pero yo sí quiero tocar el tema de la solidaridad social, que es el tema, una obligación que tenemos todos los colombianos a proteger y asistir a todos los animales que están dentro del territorio nacional. O sea, independientemente de que me gusten o no me gusten los animales, yo tengo que protegerlos y tengo que proveer de que no sufran, ¿cierto? Y también le concede al Estado, le dice al Estado, señor Estado, usted debe proponer políticas públicas, ya sean de carácter municipal, departamental o del ente nacional, para proteger a estos seres sintientes. Entonces, también es un logro muy grande. Frente a la ley 1774 hubo una modificación, porque yo nunca les hablé qué pasaba pues si una persona genera un daño a un animal, ya sea fauna o sea un animal de compañía, ¿cierto? Entonces hubo una modificación y habló que cuando, dependiendo de la lesión que se le cause a estos animales, es la competencia. Entonces, si no se le causa la muerte y si no se le generan lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal, el competente para conocer es el inspector de policía y generará multas de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Para, pues obviamente, como acá estamos hablando internacionalmente, les voy a decir más o menos, oscilan de 5, está entre los trin, trin, mmm, más o menos $1,200, casi hasta llegar a los $9,500 de multa, ¿cierto? Que debe ser la persona que generó el daño, debe repararlo. ¿Qué se hace con estos dineros? Estos dineros que son recaudados a través de las multas o de las sanciones pecuniarias van para generar políticas de bienestar animal y de prevención. Listo. Luego, la ley dice 74, que así, ahí sí nos vemos un poquito nosotros en Colombia como atrasados, tipificó el maltrato animal como una conducta punible, sancionable y dejó también pues como política criminal y cuando se instauró que el que le cause la muerte o le cause eh, el menoscabo gravemente a la salud de un animal generará multas de 12 a 36 meses y la inhabilidad especial para su ejercicio de 1 a 3 años, si las profesiones son relacionadas con la tenencia de animales. Y también se imponen multas que van de los 5 a los 60 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que ya hablé que son alrededor de $1,200, casi llega a los $10,000. Entonces son multas pues que en realidad aún las personas también la piensan y también dicen, bueno, el que le genere pues un maltrato a un animal va a verse inmerso en multas muy cuantiosas. Y luego, porque la ley 84 no lo traía, es el tema de qué pasa cuando si nosotros vemos que se está generando un maltrato animal y quién es la entidad competente para generar su aprehensión. Entonces, obviamente, pues sería muy mal visto que una persona que, pues, un tenedor, propietario, un animal de compañía, tenga un perrito y lo esté maltratando día y noche y se lo dejemos ahí hasta que acabe el proceso sancionatorio, ¿cierto? No es pues no sería nada proteccionista a la víctima, sino que estamos revictimizando a la víctima hasta que no se tome la decisión de fondo por parte de la inspección o ya sea del juez penal de decomisar o no el animal de compañía, ¿cierto? Entonces, pues, se adhirió el artículo 46 a la ley 84, que habla de la aprehensión material preventiva. Esta aprehensión material preventiva se hace en todo el territorio nacional a través de la Policía Nacional. Son autoridades de policía o también lo puede generar el mismo inspector de policía. Y por último, para tocar
Está la ley 1801 de 2016, este es el Código Nacional de Seguridad y Convivencia del Estado colombiano. El Estado colombiano, ¿cierto? Y, o sea, el Código Nacional de Policía, pues es más conocido acá en Colombia. Entonces, esta ley 1801 trae un título que habla de la relación con los animales. Cuando yo estaba haciendo el análisis por primera vez de esta ley, yo dije, wow, van a meter a los animales acá, muy bueno, porque pues son temas que son muy importantes y generan demasiado impacto social en Colombia. Lo que pasa es que se habla de la relación con los animales, pero se habla de la persona, o sea, yo como propietario de un animal de compañía, ¿qué debo de tener presente para tener un animal de compañía, cierto? Entonces ahí hay una definición de animal de compañía, la cual voy a pasar, pues creo que ya hemos hablado mucho de los animales de compañía durante estas 3 sesiones, entonces sabemos pues qué se entiende por animal de compañía. Y me voy a meter de lleno con el tema de los ejemplares potencialmente peligrosos, toda vez de que eso ha generado gran impacto, tanto en Colombia y también lo he visto a nivel internacional. Entonces Colombia tiene 3 formas para determinar cuándo un animal de compañía se volvió potencialmente peligroso. Entonces habla del artículo 126 de 3, que son caninos que han tenido episodios de agresiones a personas o le hayan causado la muerte a otros perros. Nosotros haciendo pues un análisis jurídico de eso, no es a otros perros, es a cualquier otro animal, porque entonces digamos, un animal de compañía le causa la muerte a un gato, entonces él no es potencialmente peligroso, pues por decirlo así. Entonces, dentro del tema jurídico y dentro del tema policivo, sí entendemos que es un animal potencialmente peligroso. Segundo, caninos que hayan sido adiestrados para el ataque y la defensa. Y tercero, hace otra vez, como les hablé ahorita, ay, una tabla o especifica qué tipo de razas pueden ser considerados potencialmente peligrosos. Esto es traído de legislaciones más que todo de carácter inglesa, entonces uno como que dice, bueno, pues hay ciertos tipos de animales que no se han visto en Colombia, pero están ahí, fue una transcripción respetable. ¿Qué pasa cuando un animal en Colombia es considerado potencialmente peligroso? Uno, primero, debe de ser movilizado en el espacio público, las zonas comunes de copropiedades, mediante trailla y bozal. No puede ser llevado por menores de edad. El propietario no puede ser un menor de edad. No puede ser llevado bajo el tema bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Deben de contar con una póliza de responsabilidad civil extracontractual. Lo que pasa es que Colombia no ha reglamentado ese tema de la póliza, entonces todavía no es exigible. También deben de estar registrados ante el municipio para llevar un control de todos estos animales de compañía. Es muy difícil, la verdad es muy difícil, ha sido muy difícil este tema. Y también, ¿qué otro? La responsabilidad frente a los daños hacia terceros o frente a otros animales de compañía, debido pues a esto. Se ha hablado y se ha visto que pueden existir otros tipos de animales, pues que es más que todo el numeral tercero. Las personas que tienen estos animales dicen que se están estigmatizando este tipo de razas y por ende cuando se estigmatizan, entonces ya todo el mundo le tiene miedo y hubo una demanda de carácter constitucional frente a este artículo y frente a este numeral precisamente, manifestando que los quitaran y que miraran otra forma de decir cuando un perro es considerado potencialmente peligroso. La Corte Constitucional se manifestó frente a esto y lo que dijo fue palabras más, palabras menos, pues obviamente pues apoyado en la parte científica, era el tema de decir, no, es que estos animales son considerados potencialmente peligrosos porque a la hora de infringir un daño pueden generar mayores daños a la persona que sufre el ataque a la hora de generar un ataque. Entonces, por esas situaciones se mantuvo. Listo. Yo hice pues ahí como más o menos cómo se ven los animales. American Stafford Terrier, Pitbull Terrier, Bull Mastiff, Doberman, Dogo argentino, Dogo de Burdeos, el Fila brasilero, el Mastín napolitano, el de presa canario, el Rottweiler, el Tosa japonés, el Bull Terrier. Hay algo pues que a mí hay veces me parece un poco
jocoso y que hemos visto mucho desde la experiencia que tengo yo desde la Inspección de Policía de Protección Animal, que no hay, que aunque estos son considerados potencialmente peligrosos, no hay nada más agresivo, o he visto pues y se han tenido quejas, que ese otro animalito, el pincher, ¿cierto? A manera de anécdota, les cuento que en la Inspección de Policía de Protección Animal del municipio de Medellín se llevó a cabo una audiencia pública, contenían un procedimiento verbal abreviado, donde se pudo configurar de que un pincher atacó a una persona, la persona se quejó, eventualmente existió el ataque, al existir el ataque, el perro es catalogado como potencialmente peligroso y ahora el perro debe deambular en el espacio público, en las zonas comunes de las copropiedades, con trailla y bozal. Este perrito vive por mi casa, entonces yo lo veo mucho con su bozal en el espacio público. Entonces es algo para que vean que se logra. Acá pues algunas imágenes de por qué estos han sido ataques que se han tenido dentro del municipio de Medellín por caninos considerados potencialmente peligrosos. Son delicadas las heridas y su recuperación. Entonces, también pues genera muchos inconvenientes. Dentro del proceso sancionatorio, yo sí quisiera mostrarles cómo trabajamos nosotros, porque pues he visto también que muchas legislaciones del proceso sancionatorio puede ser un poquito largo, engorroso, demorado, y entonces al final y al cabo se pierde el interés porque sabemos que las sociedades nos volvimos muy mediáticas, entonces vemos un maltrato, pero queremos que todo se haga ya, ¿cierto? Entonces cuando vemos que todo se hace ya, cuando no se hace ya, ya han pasado determinado tiempo, pues ya se pierde el interés. Y cuando se pierde el interés, pues ya la víctima pasa a un segundo plano, la protección animal deja de existir y ya nos olvidamos de los animales de compañía o de la fauna en sus respectivos casos. Entonces, hay dos procedimientos que se utilizan en Colombia para el tema de maltrato animal, que es el penal, que se surte varias, pues, varias etapas, y esas etapas tienen un término en el tiempo. Más o menos considero yo, que no manejo la parte mucho en Colombia, la parte penal, un proceso por maltrato animal se puede estar demorando de 1 año y medio a 2 años en temas penales, mientras que en temas policivos se puede estar demorando, si nosotros contamos con todos los elementos materiales probatorios y de una buena argumentación, una sola audiencia, que puede ser aplazada, sí, pero una sola audiencia, que una sola audiencia te puede llevar a vos, que si está muy demoradita, 4 o 5 horas, pero en una sola audiencia donde nosotros ya tenemos una decisión de fondo frente a la existencia o no de un maltrato animal, ¿cierto? Entonces me parece pues que eso es importante. El procedimiento verbal abreviado está contenido en la ley 1801 y está contenido en sus artículos 223 a 230. Se inicia de las siguientes formas. Uno, por una queja que interponga alguna persona frente a un mal, en este caso vamos a hablar solo del maltrato. Otra, de oficio, si el inspector de policía o por redes sociales o por algún medio se dio cuenta de que se está generando un maltrato, pues obviamente se va a iniciar un procedimiento sancionatorio. O el otro, que es la flagrancia, ¿cierto? Posterior a eso se hace una citación a la persona, al presunto infractor o al presunto maltratador a una audiencia pública. Esa audiencia pública se puede realizar en el lugar de los hechos o en el despacho. Lo normal es que se realice en la Inspección de Policía de Protección Animal. Dentro de esa audiencia pública, ¿qué se va a hacer? Primero, se va a establecer o se va a dar la exposición de argumentos por cada una de las partes. Entonces, el presunto maltratador en la exposición de argumentos lo que debe demostrar es que en realidad él no estaba maltratando y cuenta con un tiempo para que argumente el por qué. Dentro de esos argumentos también se le reciben todos los elementos materiales probatorios que él quiera hacer valer. Ahí hay una etapa de conciliación. Esa etapa de conciliación se da más que todo cuando hay ataque de, por ejemplo, de caninos a otros caninos, caninos a terceros, para la reparación de las personas o del animal. Pero en temas de maltrato animal no hay conciliación, porque la víctima, pues al final y al cabo, es el animal o pues es la fauna o el animal de compañía, y pues ellos no van a decir yo quiero ser reparado de la siguiente forma, entonces no va a haber una conciliación. Luego hay un decreto y práctica de pruebas, luego se puede aplazar por 5 días la audiencia pública si es necesario, y por
y por ende se da una decisión. ¿Qué es la decisión? ¿Qué se toma en la decisión? Se toma la imposición o no de una multa por maltrato animal o la imposición de una medida correctiva. También se impone dentro de ella el tema del decomiso, si procede o no el decomiso del animal, ¿cierto? Y o se puede decir, no, no encontramos los elementos materiales probatorios o la persona en realidad no generó ningún tipo de maltrato, porque también se ha visto que es que llegó a la oficina un maltratador y usted ahí verifica y no hay nada, no hay pruebas suficientes para determinar que la persona ha sido una persona maltratadora de un ser sintiente. Luego de eso se notifica la decisión, esa decisión se notifica en estrados. O sea, en estrados es que yo estoy en la audiencia, haga de cuenta pues así como en los Estados Unidos, con el mazo, tan, se notificó y a eso le proceden dos recursos, que los recursos son la reposición y la apelación. La reposición, que no nada más consiste en saber si la persona, si si pues la persona le dice al inspector si que reconsidere la decisión que tomó. Lo normal es que no se pues que el recurso no prospere porque pues igualmente si ya se tomó una sanción es porque el inspector está seguro y cuenta con todas las pruebas para hacerlo. Posterior a eso se da el recurso de apelación. El de apelación es para que suba a su pues, superior jerárquico. En los municipios lo normal que el superior jerárquico sea el alcalde y el alcalde tomará una decisión analizando todo lo que se haya actuado en la audiencia y confirmará o revocará la decisión, confirmará, puede confirmar total o parcial, o revocará la decisión tomada por el inspector de policía. Luego de que se hayan surtido estos efectos o si la persona no interpone ningún recurso, queda ejecutoriado el acto administrativo y de generarse un incumplimiento se generarán multas sucesivas por el incumplimiento o ya la persona real el cumplimiento a dicho procedimiento. Listo. ¿Me queda algún tiempito? Hola, sí, ¿me escuchan? Hola. Mire, esto es más o menos lo que se ha visto y lo que se ha visto pues con respecto al desarrollo jurídico y normativo frente a temas de bienestar familiar, familiar, de bienestar animal, tanto en Latinoamérica y en Colombia más que todo. No sé si tienen alguna duda, comentario, pregunta que desean aportar para ver cómo la solucionamos y damos así por terminada la charla.